Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que Dios los bendiga esta hermosa mañana y vamos a continuar con nuestro estudio de Deuteronomio, que cada día se pone más interesante. Y vamos a leer y hoy vamos a ver el tema obedeciendo a la palabra de vida. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27 del versículo 1 al 10. Dice la escritura: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y como podemos ver, Moisés sigue haciendo un recordatorio al pueblo de Israel acerca de todas las leyes que ellos tenían que guardar una vez que entraran a la tierra prometida. Dios había cumplido su promesa de llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel. Y tú y yo ahora somos el Israel espiritual y Dios nos ha prometido la Canaán celestial, pero además de eso, Dios nos ha prometido también que vamos a tener nuestra Canaán terrenal, donde nosotros ahora disfrutamos de las bendiciones de Dios por obedecer a su palabra. Vamos a ver si obedecemos a Dios, cuáles son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué Dios les está diciendo a ellos siempre obedezcan? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, obediencia. Vamos a ver la meditación. El objetivo de Dios era que su ley fuera recortada y cumplida por el pueblo de pacto por generaciones. Por eso, después de proclamar toda la ley, o sea, después de que la hablaron, Moisés prepara al pueblo para el pacto que tendrá que realizar en el monte Ebal. Después de cruzar el Jordán, Israel blanqueará con cal las piedras grandes y escribirá en ellas la ley. Esas piedras las tendrán que levantar en el monte Ebal, al norte de Siquem, para preservar la palabra y para que sirvan de recordatorio para las generaciones venideras. Moisés también les indica que las piedras del altar deberán estar enteras y sin labrar, porque los cananeos lo hacían de la manera contraria. El anhelo de Dios era que Israel viviera conforme a su palabra y no siguiera las formas de los pueblos de la época, grabando la palabra en sus corazones y dejando que ella tomara el señorío de sus vidas. Este era el propósito por el cual ellos iban a tomar unas piedras, ellos iban a echarles cal, iban a escribir en esas piedras lo que el Señor les había dicho acerca de la ley, para que ellos las tuvieran como recordatorio. Mire, si algo tiene el hombre y tenemos la tendencia es a olvidar las cosas. Por eso Dios siempre nos recomienda estar recordando
Y aunque parezca uno cuchillito de palo y disco rayado, uno tiene que estar recordando las cosas, recordando la palabra de Dios para que no se nos olvide. Y además era un recordatorio para las futuras generaciones, porque las generaciones jóvenes no conocían a Dios. Y ese es el riesgo que corre toda generación. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, el temor a Dios, el respeto a Dios, ellos van a terminar no conociendo al Señor. No van a amar al Señor como lo amamos nosotros. Es tarea y trabajo de cada papá, de cada mamá, enseñarle en su casa a los hijos acerca de Dios, hablarles de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Las preguntas a meditar: ¿por qué Israel tendría que grabar todas las palabras de la ley en piedras grandes después de cruzar el Jordán? Y la respuesta es para preservar la palabra y como recordatorio para las generaciones futuras, para que ellos no se olvidaran de Dios. Todos los días ellos tenían que meditar en la ley, y también sus hijos. ¿Cuál es la palabra de Dios que debo grabar en mi corazón? Bueno, en lo personal, a mí me gusta grabar en mi corazón que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es una promesa que el Señor dejó en su palabra. A lo mejor usted tiene otra promesa de la cual se va a tomar y la va a poner en su corazón y la va a grabar ahí todos los días, todos los días. El pueblo de Israel recibe el señorío de Dios y cumple su voluntad. Moisés le instruye al pueblo de Israel que deberá construir un altar de piedras sin labrar. Eso está en Éxodo 20:25, para presentarle a Dios ofrendas de paz y holocaustos. Recordemos que el holocausto era un sacrificio vertical en el que todo el animal era quemado para Dios, mientras que la ofrenda de paz era un sacrificio horizontal en el que se quemaba solo una parte y el resto era consumido por el adorador con otros miembros de la comunidad. De esta forma, la ley evidencia la importancia del amor a Dios y al prójimo. La ley debía ser legible y clara, porque en esas palabras se fundamentaba el pacto. Para conservar una posición privilegiada ante Dios, el pueblo debe conservar un corazón dispuesto a oír y a obedecer su voluntad. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto a oír y a obedecer, dos cosas tenemos que hacer: oír atentamente la voz de Dios y obedecer total y absolutamente, ciegamente, así como dice Dios en su palabra. Las preguntas a meditar: ¿cuál es la identidad de Israel según Moisés y los sacerdotes levitas? Bueno, ellos se identificaban con el altar de piedra donde ofrecían la ofrenda y el holocausto. ¿Cómo debo esforzarme para ser un pueblo santo de Dios? La respuesta es conservando un corazón puro que oye y obedece la voluntad de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios todos los días. Usted va a encontrar en Deuteronomio muchas veces que Dios les dice al pueblo de Israel y a nosotros: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyes mi voz, si escuchas mi voz. Dios siempre está repitiéndonos que podamos aprender a escucharlo a Él y a nadie más. La oración. Amado Dios, permite que la lectura de tu palabra y la participación en los cultos me enseñen más sobre mi identidad. Deseo grabar tus mandamientos en las tablas de mi corazón. Ayúdame a ofrecerte sacrificios de obediencia cada día con sumo gozo y a testificar que soy parte de tu santo pueblo. Aleluya. Vamos a ver el ensayo y hoy se titula La palabra que me protege. Durante un programa de televisión,
Una periodista le preguntó a una anciana de 91 años cuál era su mayor deseo. Y ella respondió: puede que los demás me critiquen, pero mi deseo es vivir muchos años. Curiosa, la reportera indagó: ¿por qué quiere vivir tantos años? Entonces la abuela explicó: para poder cuidar a mi hija. Resulta que esta anciana, a quien ya le costaba controlar su propio cuerpo por la vejez, vivía junto a su hija de más de 70 años que padecía una discapacidad, la cual le impedía usar bien sus piernas, al punto que no podía ni dar un paso sin la ayuda de alguien o de un caminador, incluso para ir al baño. Por eso la anciana siempre había estado a su lado. O sea que el secreto para que ella pudiera vivir hasta los 91 años era su hija y su deber con ella. ¿Siente que la palabra de Dios es una pesada carga para su vida? Todo aquel que así lo considere y que busque huir de ella queda expuesto al peligro. La palabra no es negociable y el peligro comienza cuando deseamos elegir lo liviano, lo fácil, lo que no demande ningún esfuerzo. No hay nadie que al lanzarse del bungue pida que le cambien la soga o que la corten porque la siente pesada, ya que todo el mundo sabe que se trata de un sustento vital. La palabra es nuestro sustento vital y a mayor incomodidad nos da mayor seguridad. Por eso la palabra dice que la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Nos lastima, nos duele, pero es para nuestro provecho. Cuanto más pesada sea, le da mayor equilibrio a nuestra fe. Por lo tanto, el fiel debe aferrarse firmemente a la palabra y seguir el camino por donde Dios nos guíe. Esta nos protegerá si nos esmeramos por cumplirla, ya que el esfuerzo por obedecerla es lo que protege nuestra vida. Aleluya. Ve cómo este ejemplo de vida nos enseña cuál era la razón por la que esa anciana quería vivir. Quería proteger a su hija, que también era otra anciana. Y la palabra de Dios hace eso con nosotros. Es dura, a veces lastima. Pero Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos invitas a que te escuchemos y te obedezcamos. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero era necesario que ellos recordaran todos los días tu palabra. A través de la ley, Señor, tú les manifestaste a ellos el pecado. Y ahora, Señor, que tu palabra, que al ser expuestos ante tu palabra, nuestros pecados, Señor, salgan a la luz y con arrepentimiento, Señor, podamos alejarnos de ellos para agradarte a ti y para obedecerte a ti. Padre, yo te ruego en esta mañana, en el nombre todopoderoso de Jesús, que tú sanes al mundo entero, Señor, de esa pandemia. En el nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos y te rogamos que, Señor, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario aún sigue vigente, porque fue para el perdón de pecados, pero tu cuerpo, dice tu palabra, que por tus llagas fuimos curados. También tu cuerpo, Señor, fue objeto de nuestra sanidad y lo creemos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que trabajan y que están en los hospitales. Guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana y no se pierda el estudio para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, porque se pone más interesante todavía. Dios les bendiga.